Hoy día vamos a hablar de la potencia en corriente alterna. Para ejemplificar la resolución de problemas con potencia, vamos a resolver el siguiente circuito. El enunciado dice, para el sistema de la figura, determine la potencia activa o promedio, la potencia aparente, la potencia reactiva y el factor de potencia de cada carga. También solicita determinar el total de los vatios, voltamperios, reactivos y voltamperes y factor de potencia del sistema total. También solicita bosquejar el triángulo de potencia. Finalmente, pide determinar la corriente de la fuente en su forma fasorial. Y nosotros también vamos a solicitar que se resuelva la potencia compleja o fasorial del sistema. Muy bien, entonces tenemos acá este circuito. Este ejercicio está explicado del libro de Robert Boestad, Introducción al análisis de circuitos, 12ª edición. Tenemos como dato el fasor de tensión E, que en este caso representa la fuente, cuyo valor es 208/0 grados, expresado en voltios. A su vez tenemos que la carga 1 son 12 focos de 60 vatios, la carga 2 está representada por elementos calefactores resistivos y tienen un consumo de 6,4 kilovatios. La carga 3 es un motor con un rendimiento del 82%, una potencia nominal de 5 HP a un factor de potencia de 0,72 de retraso. Finalmente, la última carga en paralelo es una carga resistiva capacitiva que tiene 9 ohmios de resistencia y tiene 12 ohmios de reactancia capacitiva. Y lo que solicita el problema en líneas generales es que de todas estas cargas en paralelo se puede obtener el fasor de corriente de la fuente y también la potencia fasorial o potencia compleja. Entonces, la estrategia de solución va a ser la siguiente. Vamos a analizar carga por carga. Empecemos entonces con la carga denominada 1. Son 12 focos o 12 lámparas de 60 vatios. Simplemente la potencia activa, 12 por 60 vatios, me da 720, ya tenemos la potencia activa, 720 vatios. La potencia reactiva 1 no existe porque no existen elementos inductivos ni capacitivos. Por lo tanto, la potencia reactiva 1, Q1, es igual a 0. En ese caso, la potencia aparente expresada, en este caso, como el módulo de la potencia fasorial S1 o el fasor de potencia compleja S1 es igual a 720 volamperes. Esto también nos escribimos que el ángulo de desfasaje, θ menos φ, 1, va a ser igual a 0, por lo tanto el factor de potencia del coseno de un ángulo nulo es igual a 1, lo cual tiene sentido. Seguimos con la segunda carga, la carga 2, representada por los elementos calefactores. Simplemente me da como dato la totalidad de la potencia activa 2, que es igual a 6,4 kilovatios. Potencia activa 2, en este caso lo único que hemos hecho es reemplazarlo y ponerla en función de vatios. Por eso hemos puesto 6,4 por 10 a la 3. En el caso de la potencia reactiva 2, Q2, es igual a 0, por la misma razón que habíamos hablado en la rama 1. No hay cargas capacitivas ni inductivas. Por lo tanto, la potencia aparente expresada como el módulo de la potencia compleja 2 es igual a 6,4, que tiene el mismo valor que la potencia activa, pero esta vez expresado en kVA, en kilovolamperes. El ángulo también es nulo, por lo tanto el factor de potencia 2 o de la carga 2 es igual a 1. Vamos a la carga 3. La carga 3 es más compleja de entender, porque tenemos un motor, me da el valor del rendimiento, la potencia nominal está expresada en 5 HP y me da
el factor de potencia. Me dice que está retrasado 0,72, lo cual me explica que es una carga de naturaleza inductiva, como todos los motores. Entonces, en este pequeño gráfico, nosotros analizamos los datos. Los 5 HP representan la potencia mecánica también, o potencia en el eje, ¿de acuerdo? Potencia nominal de salida. Entonces, esos 5 HP son transformados a kilovatios, que me dan 3,72 kilovatios. Ahora, a su vez, de la potencia mecánica tenemos que pasar a la potencia consumida en la red. ¿Cómo hacemos para trasladar esta potencia a esta otra? Utilizamos el rendimiento. Si el rendimiento es 82%, quiere decir que la potencia mecánica dividido 0,82 me va a dar la potencia consumida de la red, que es la que yo necesito. Entonces, la potencia activa 3 va a ser 4,546951 kilovatios. Y ya tenemos la potencia activa del motor, la P3. Ahora vamos a la potencia reactiva Q3, que sale por trigonometría, multiplicando la potencia activa 3 por la tangente de θ menos Φ3, y eso me va a dar por resultado 4,546951 por 10 a la 3 multiplicado por la tangente, pero el ángulo no lo tengo. Sin embargo, tengo el factor de potencia, que es 0,72. Entonces, utilizando el arco coseno de 0,72, voy a tener ese ángulo. A su vez, sacando la tangente, puedo determinar la potencia reactiva 3, que es 4,382592 kilovolt-ampere reactivos. Y allí también ya puedo conformar, teniendo los datos de la potencia activa y la potencia reactiva, puedo conformar los datos de la potencia aparente, como siempre expresado como el módulo del fasor de potencia compleja 3, que me da igual a 6,315210 kVA. Por último, pasamos a la carga la carga resistiva capacitiva. Muy bien. Acá lo mejor es separar esta rama, la rama 4, colocarla acá y analizarla con cuidado. Nosotros tenemos que la resistencia va a consumir potencia activa, mientras que la reactancia capacitiva va a consumir potencia reactiva. Entonces, lo que yo necesito conocer acá, dado que la tensión sobre esta carga es el fasor de tensión de la fuente, fasor de tensión E, es el fasor de corriente 4 o fasor de corriente en la carga resistiva capacitiva. Y eso lo voy a lograr utilizando la ley de Kirchhoff, la ley de Ohm, fasorial. Entonces, el fasor de corriente va a ser igual a 208/0, valor de la fuente, del fasor de tensión, dividido 9, en este caso, como es una reactancia capacitiva, va a ser el signo negativo. Entonces, la impedancia RC va a ser 9 menos J12. Muy bien, eso me va a dar por resultado 208/25 para la componente resistiva del fasor de corriente 4 más J832/75. Y esto traducido a notación polar, el fasor 4 de corriente o fasor de carga RC me va a dar 13,86/53,130102 grados. Obviamente estamos siempre trabajando en amperes. Bien, con ese fasor de corriente yo voy a multiplicarlo voy a elevarlo al cuadrado, el módulo del fasor de corriente, y voy a multiplicarlo por la resistencia. Eso me va a dar la potencia activa 4, es decir, la potencia que se disipa acá. Y acá tenemos entonces 13,86, que era el módulo del fasor de corriente, por la rama 4, elevado al cuadrado y multiplicado por 9, que era la resistencia. Me da como resultado 1,73056 kilovatios. Esa es la potencia activa en la rama 4. Y la potencia reactiva, referida a la reactancia capacitiva, se calcula de la forma similar. Pero esta vez, digamos, utilizo de nuevo el cuadrado del módulo del fasor de corriente, pero lo multiplico por la reactancia capacitiva. 13,86 elevado al cuadrado por 12, que eran los 12 ohmios de acá.
Entonces eso me da como resultado 2,307413 kilovolt-ampere reactivos. Entonces, ahora, como yo ya tengo el componente real y el componente imaginario de la potencia compleja, ¿por qué no conformar la potencia compleja fasorial? Ya que la tengo allí, entonces la potencia compleja S4 o potencia fasorial va a ser igual a P4 menos JQ4. Esto me da como resultado 1,73 por 10 a la 3 menos J230 por 10 a la 3. Mucha precaución con la convención de signos para las potencias. Como es una potencia de naturaleza capacitiva, el signo de la potencia reactiva es negativo, muy importante. A partir de allí, por simple resolución de números complejos, el módulo de el fasor de potencia compleja 4 es 2884,2664 volamperes, o también conocido como la potencia aparente 4. El ángulo ya lo habíamos resuelto, es el mismo ángulo del fasor de corriente, θ 4 menos Φ 4 es menos 53,13010 grados, lo cual me implica, a su vez, cuando yo calculo el factor de potencia, que es el coseno de este ángulo, me da un factor de potencia de 0,60. Entonces, vamos a expresar todo en lo que se llama la planilla de análisis de carga o planilla de potencia del circuito. Acá en la primera columna tengo la carga 1, 2, 3, 4 y la totalidad de la carga del circuito. Acá vamos a tener en la primera columna la potencia activa, fíjense todo lo que hemos calculado, y acá la sumatoria de todas las potencias activas, de la 1, de la 2, de la 3 y de la 4, que me da como resultado la potencia activa de todo el sistema 13.397,511 vatios. Lo mismo ocurre acá, tenemos todas las potencias reactivas del sistema, con la observación de que en la carga 3, al ser una potencia de naturaleza inductiva, una potencia reactiva de naturaleza inductiva, el signo es positivo. Por lo tanto, la potencia que continúa en la carga 4 va a tener un signo negativo porque su naturaleza es capacitiva. Entonces se produce una resta inductiva menos capacitiva, me da que la potencia reactiva del sistema me va a dar 2075,179 volamperes reactivos. Finalmente, la tercera columna va calculando por, obviamente, el teorema de Pitágoras, todas las potencias aparentes. Ahora, mucho cuidado, la potencia aparente total no es la sumatoria de las potencias aparentes, no. La potencia aparente total sale de justamente calcular a través de la potencia compleja, utilizando las relaciones trigonométricas, simplemente el teorema de Pitágoras, si usted quiere, sale la potencia aparente del sistema. Es decir, calculamos con estos dos datos. Esto lo elevamos al cuadrado, más esto elevado al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada y obtenemos la potencia aparente total del circuito. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre de ese ángulo determinado por la potencia activa total del sistema más la potencia reactiva total, voy a obtener el factor de potencia que me va a dar 0,98. Con este resumen voy a poder presentar la respuesta para una de las incógnitas. ¿Cuál es la potencia fasorial o la potencia compleja de todo este circuito? Es decir, desde acá. ¿Cuál es la potencia que entrega la fuente de tensión? Entonces, la potencia compleja fasorial es, le hemos puesto acá, fasor de potencia compleja igual a 13.397,511 más J 2075,179, que era lo que habíamos calculado acá. Si a eso lo pasamos a notación polar, me va a quedar 13.557,27365 barra 8,804739 grados, todo eso expresado en volamperes. Muy bien, y me queda la última incógnita. Para obtener el fasor de corriente voy a utilizar la fórmula que me decía que la potencia compleja o potencia fasorial era igual al producto fasorial de
el fasor de tensión por el complejo conjugado del fasor de corriente. Entonces, reemplazando acá, utilizando el término del fasor E, voy a despejar el complejo conjugado del fasor de corriente. Muy bien, entonces efectúo el cociente. Coloco acá el módulo de la potencia compleja y acá su ángulo y lo divido por el valor de la fuente. Muy bien, el resultado de estos dos números complejos me dice que el complejo conjugado del fasor de corriente de la fuente es igual a 64,41,111,058 más J 9,97,6822. Ahora, recordemos lo siguiente, nosotros no buscamos el complejo conjugado del fasor de corriente, buscamos el fasor de corriente. Entonces lo que hacemos es invertimos el signo del término imaginario para reconstruir el fasor de corriente de la fuente. De allí que nuestro resultado final expresado en notación polar sea este que está acá, donde me dice que el fasor de corriente de la fuente es 65,17920024 barra menos 8,804739 grados, todo ello expresado en amperes. Lo último que nos queda es bosquejar el triángulo de potencia de todo el sistema. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar los valores que hemos calculado acá. Decíamos que la potencia total activa del sistema era 13,39 kilovatios. Acá tenemos la potencia. La potencia reactiva era 2,07 kilovolt-ampere reactivos. Acá está la potencia reactiva positiva. Y finalmente la potencia aparente expresada como el módulo de la potencia fasorial era igual a 13,55 kVA. El ángulo es de 8,8 grados. Este es nuestro triángulo de potencia. Con eso resolvimos el ejercicio propuesto.